Muy buenos días y muy buenas tardes, pueblo de Dios. Les saluda el autor Daniel Vadillo. Gracias nuevamente por estar sintonizados con nosotros en nuestro programa semanal. Declaro que Dios continúe derramando bendición sobre bendición en su vida y en su ministerio. En el día de hoy estaremos haciendo ancla en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24, cual lee: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Estaremos hablando bajo la temática el espíritu que cambia al mundo entero. Como fundamento quisiera mencionar a 3 activistas mundiales que despertaron en sus naciones respectivas un espíritu político que unió al pueblo por una causa y una razón. El primer personaje que quiero mencionar es Nelson Mandela. Sabemos que este abogado y activista luchó en contra de la justicia racial y lideró los movimientos contra el apartheid en el sur de África. Después de 27 años de encarcelamiento, surge como una de las figuras icónicas que reflejan el sufrimiento de un pueblo en busca de la libertad política y social. Nelson Mandela despertó un espíritu político que lo condujo a la presidencia desde los años 1994 al 1999, siendo el primer presidente de color de Sudáfrica. El mover del espíritu político en esos tiempos expuso sistemas políticos corruptos, expuso los regímenes racistas, expuso la desigualdad de géneros y las limitaciones educacionales y socioeconómicas. El segundo personaje que les quiero presentar es Mahatma Gandhi, el cual nace en la costera de Porbandar, situada en el extremo noreste de la India. Este luchó casi 3 décadas de perseverancia en un activismo pacífico fundado en la no violencia y en la fuerza de sus convicciones. Su vida fue dedicada a levantar un espíritu nacional para confrontar la injusticia social, la renovación ética y la transformación de la estructura económica. Vemos tanto como Nelson Mandela como Mahatma Gandhi que despertaron un espíritu nacional por una causa y por una razón. Como tercer personaje quisiera mencionar a la Madre Teresa de Calcuta, quien después de ver los sufrimientos de los pobres y menesterosos, despertó a un espíritu nacional para suplir las necesidades de los desheredados, los moribundos, sin importar sus creencias religiosas. Esta mujer pudo despertar un espíritu nacional de caridad que conmovió los corazones de los ricos, abrir albergues para los marginados e indigentes y para comenzar un diálogo sobre el progreso de clases sociales. Lamentablemente, a pesar de estos surgimientos de espíritu nacional, ninguno de ellos se enfocaba en realmente llevar al hombre a una transformación espiritual. El espíritu o fervor nacional trabajaban intensamente en suplir la necesidad sociopolítica, educacional y financiera, pero no podía libertar al hombre del cautiverio espiritual. A pesar de que habían avances en las áreas políticas, socioeconómicas, gubernamentales, educacionales, estas naciones eran como la mujer encorvada en la sinagoga y en ninguna manera se podía enderezar. Porque es siempre necesario que Jesús entre a morar en el corazón del hombre para traer cambio que sea permanente. Una nación sin Dios no prospera. Puede tener avances políticos en las ciencias,
avances en la tecnología. Sin embargo, si no trabaja con el corazón del hombre, siempre habrá estancamiento espiritual y no habrá progreso en Dios. Porque donde no hay un nuevo nacimiento en el Señor, no puede surgir un hombre y mujer que busque a Dios con una mente renovada. Y si no hay una renovación en nuestro entendimiento, no conoceremos nuestro propósito en Dios. Romanos 12:2 lo expresa de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Simbólicamente, nuestro adversario espiritual les presenta al pueblo un becerro de oro, como lo hizo en Éxodo capítulo 32. Porque el pueblo no tuvo la paciencia de esperar en aquel que dialogaba con el invisible. El becerro de oro que presenta el adversario en estos tiempos representa un sistema terrenal sustituto, cual es tangible, palpable y visible, y satisface una necesidad temporera, pero mantiene al hombre en grillos y cadenas espirituales. El becerro de hoy en día puede ser un trabajo, puede ser una relación, pueden ser cosas materiales, puede ser la notoriedad, las riquezas, posiciones y poder. Sin embargo, todo aquello que toma el lugar de Dios es un becerro terrenal sustituto. Y Dios quiere traer un espíritu que cambia el mundo con poder y gloria. Que haya una renovación en nuestro entendimiento para conocer nuestro propósito en el Señor. El libro de los Salmos, capítulo 135, versículos 15 al 17 lo expresan así: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Sigue expresando diciendo: tienen boca y no hablan. En otras palabras, no tienen el espíritu de declaración espiritual para llamar las cosas que no son como si fuesen. Tienen ojos y no ven. No tienen la óptica profética y escatológica para tomar posesión de su heredad. Versículo 17 dice: tienen orejas y no oyen. O sea que carecen de audición para distinguir la verdadera voz del Señor. Tampoco hay aliento en sus bocas, como sigue declarando el Salmo. Esto significa que tienen pulso, tienen movimiento y las características de estar vivos, pero están muertos espiritualmente. Finalmente, culminando con este versículo 18 que dice: semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Amado hermano, el adversario en estos tiempos ha levantado becerros de oro por todo lugar, por toda nación, queriendo distraer al hombre para satisfacer una necesidad física o quizás emocional. Pero la única persona que puede traer cambios a nuestras vidas y llevarnos a los pies de Jesús es el Espíritu Santo del Señor. En Mateo capítulo 15, versículo 8 al 9, nos dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esta experiencia la experimentó Harriet Tubman en los años 1800 al 1865, trabajando por largo tiempo en el Underground Railroad, o el sistema de ferrocarril subterráneo, que ofrecía refugio y ayuda a los esclavos fugitivos del sur. Más de 100,000 escaparon del cautiverio físico, pero la mayoría de ellos mantuvieron una mente espiritual cautiva. Harriet Tubman lo expresó de esta manera: el tiempo de Dios siempre está cerca. Puso la estrella norte en los cielos. Él me dio la fuerza en mis miembros,
quería decir que debería ser libre. Harriet Tubman entendió que el cambio comenzaría primeramente por una transformación interna, que la verdadera libertad se encontraba en la libertad del espíritu. El pastor y activista Martin Luther King comprendió que el cambio no surgiría de cambios de leyes terrenales, sino en la obediencia de la ley del reino de Dios. Él expresó: Jesús afirmó con elocuencia desde la cruz una ley superior. Sabía que la vieja filosofía del ojo por ojo dejaría a todos ciegos. No buscó vencer el mal con el mal, venció el mal con el bien. Aunque crucificado por el odio, respondió con un amor agresivo. Martin Luther King también entendió que el cambio que necesitaba el mundo como fundamento era teniendo una relación sólida con su Hacedor, porque somos seres espirituales, diseñados para tener una comunión espiritual con nuestro Hacedor. Por medio de nuestro cuerpo humano interactuamos con el mundo físico, y por medio de nuestro espíritu interactuamos con la dimensión espiritual. A través de este podcast te quiero alertar que dentro del cuadro cristiano se ha malinterpretado el adorar en el espíritu como un mover de entusiasmo que apelan a las emociones y al marco filosófico del individuo, y no a la conexión del hombre con su creador. Porque donde no hay convicción de pecado y de arrepentimiento, solo queda el residuo de una pasada memoria, y no hay una palabra direccional que dirija al hombre a su propósito espiritual. Muchos desean transición sin transformación, reconocimiento sin compromiso, sanidad sin el sanador, provisión sin el proveedor y libertad sin el Salvador. Viven hoy en día una vida de entusiasmo, pero realmente no hay una renovación y un compromiso con Dios para que su propósito en la tierra sea cumplido. Esto lo vemos en la narrativa de Esdras, en el segundo exilio de Babilonia para la restauración de los muros y la ciudad de Jerusalén. Nos habla la historia que el pueblo judío comenzaron a tener cadenas de tiendas, llegaron a ser prósperos, tenían materialismo, posesión y posición, y no querían regresar a Jerusalén, a pesar de que aún seguían siendo esclavos y exiliados de su propia tierra. De modo que en la segunda deportación o exilio de Babilonia, solamente 1,800 hombres regresaron con Esdras. En otras palabras, los que se quedaron vivían una vida de entusiasmo, pero no tenían la revelación del propósito de Dios para con sus vidas, y siendo aún libres en Babilonia, estaban esclavizados espiritualmente. El libro de Juan capítulo 3 versículo 6 lo expresa de esta manera: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Porque para adorar a Dios en espíritu y en verdad implica reconocer que fuiste creado a su imagen y semejanza. Implica reconocer que tiene que existir estos tres elementos para lograr una vida exitosa. El primer factor o elemento es la conexión espiritual. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 14 nos da la respuesta a esta pregunta diciendo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto desafía al hombre a aceptar que fue creado un ser tripartito de espíritu, alma y cuerpo. El alma encierra la mente o pensar del hombre. Es donde habita la fuerza de voluntad, las emociones, la personalidad y la conciencia del hombre.
Sin embargo, el espíritu es la parte incorpórea del hombre, es el aliento del Todopoderoso. Por lo tanto, si vivimos de las emociones, de la experiencia de un movimiento espiritual, nos convertimos en seres que adoran al Dios desconocido, no por negar su existencia, sino por negar su revelación. En el discurso del apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 22 al 23, nos dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo utilizó el mismo ídolo del Dios desconocido como una puerta para penetrar en la mente de los atenienses y griegos y predicarles de Jesucristo, el Mesías resucitado. Para tener éxito y el espíritu que cambia al mundo, es necesario primeramente tener una conexión espiritual con nuestro Dios. No hay manera de conseguir victoria. El gigante no será derribado. Los muros no serán quebrantados. Los grillos y cadenas no se caerán si no tenemos el respaldo de Dios mismo en nuestras vidas. Tenemos que tener una conexión espiritual de oración y búsqueda para que Dios siga peleando nuestras batallas y nos dé la victoria de continuo. El segundo factor que quiero compartir contigo en este podcast es que tiene que haber una distinción espiritual. Sabemos en el libro de Hechos, capítulo 19, versículos 14 al 16, sobre los hijos de un tal Esceva, que era un judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto, o sea, estaba burlándose y queriendo del poder de los apóstoles. Dice el versículo 15 diciendo: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Cuando hay una distinción espiritual, no estamos hablando en una esfera terrenal o natural. No estamos hablando de una plataforma física. Estamos hablando en una distinción espiritual en la esfera del espíritu. Nuestro adversario no teme nuestros títulos credenciales, nuestras posesiones materiales. No teme cuán elocuentes seamos de palabra, qué influencia o conexiones de reino tengamos. Lo que hace temblar a nuestro adversario es que la presencia de Dios esté de lleno y activa en nuestras vidas. Dios, alertándonos en su palabra en Isaías capítulo 1 versículo 3, dijo: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Mas Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Viene diciendo también en el versículo 11: ¿para qué me sirven, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Vemos en este capítulo 1, versículo 3, 11 y 16, que Dios le da una alerta al pueblo de consagrarse a Él y buscarlo en espíritu y en verdad, para despertar un espíritu que cambie al mundo entero. La adoración en el espíritu provoca la activación de la unción del Espíritu Santo entre su pueblo. Job lo experimentó en medio de su sanidad.
Pablo y Silas lo experimentaron en medio de su abatimiento. Pedro lo experimentó en la cárcel y sabemos que Esteban lo experimentó aún siendo apedreado. Cuando hay una genuina adoración y búsqueda en el Señor, los grillos y las cadenas y los cerrojos de hierro se quiebran y Dios da acceso a tu bendición. Vengo a decirte, cancela y echa fuera ese becerro de oro. Echa fuera todo sistema sustituto que ha querido tomar el lugar de Dios en su vida y edifica un altar al Señor donde allí puedas adorarle con toda unción, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Adorar en el Espíritu merita reconocer que aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo. Obedecemos las normas políticas, gubernamentales y socioculturales de este mundo. Sin embargo, hacemos una distinción en el Espíritu. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 2, concierne a nuestro enfoque, diciendo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mateo capítulo 6, versículo 33 corresponde a nuestra búsqueda genuina, diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6 del 19 al 20 incumbe a nuestras inversiones, diciéndonos: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8 incumbe también a nuestro pensar, diciendo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Finalmente, en Efesios capítulo 4 versículo 29 resalta nuestro hablar, aconsejándonos: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso, amado hermano, es hacer distinción en el mundo físico y en el mundo espiritual. Porque para tener un espíritu que cambia el mundo, tiene que haber un compromiso con el reino de Dios. Adorar a Dios en verdad es una actitud de receptividad a sus mandamientos, o sea que no hay otra fuente sino Dios. La adoración es una actitud del espíritu, debido que es una acción interna e individual. Sin el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, no podemos responder a Dios en adoración porque no lo conocemos y no tenemos revelación profunda de Él. Mas, sin embargo, cuando tenemos y aceptamos a Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a adorarle en espíritu y en verdad. Jesús lo expresó de esta manera en el libro de Juan, capítulo 17, versículos del 15 al 17, diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hoy, amigo que me escuchas en este podcast, le invito a levantar un altar de adoración en estos tiempos. En medio de crisis de guerra, hambre y pestilencia, no limites los parámetros de tu potencial y deja que Dios te muestre nuevos senderos. Dios todavía se mueve en medio del horno de prueba, sino resalta en tu espíritu que Dios siempre es más grande que toda circunstancia que puedas enfrentar.
En el libro de Josué capítulo 24 versículo 15 nos dice que Josué expresó estas palabras ante el pueblo. Y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vengo a aconsejarle que no desocupe su lugar de adoración. Adorar a Dios significa adorar de acuerdo a la naturaleza de la revelación que Él ha dado de sí mismo. El libro de Hebreos capítulo 13 versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. El espíritu que cambia al mundo es aquel que ha entendido que solamente Jesucristo es la fuente de salvación, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Dios es la fuente de nuestro recurso. Si queremos marcar un cambio en el mundo, tenemos que andar junto a Él. Ninguna riqueza material, título, poder, credencial, posición, notoriedad puede sustituir a nuestro verdadero y poderoso Dios. Todas estas cosas son pasajeras, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amados, este ha sido Daniel Vadillo y ha sido un deleite compartir la palabra de Dios contigo. Si no has conocido al Señor como tu exclusivo Salvador, vengo a hacerte una invitación. Acude a Él, corre a sus pies y Él le dará una nueva vida llena de felicidad y de esperanza en Dios. Para más información de nuestro ministerio, pueden visitarnos a nuestra página de internet danielvadillo.org o a través de nuestras plataformas de redes sociales. Les recordamos que todos nuestros libros están disponibles en línea por Amazon Books. Muchísimas gracias por haberse sintonizado a este programa semanal. Les invito a que cada semana se sintonicen para recibir una semilla de gloria, aceite fresco de parte del Señor, que bendecirán su vida. Presentaré la palabra de una periferia y un ángulo distinto para que a través del Espíritu Santo podamos seguir creciendo en la revelación de Dios y ser edificados día tras día, mes tras mes, en su presencia y ante su altar. Bendiciones.